Faites cette prière à Saint Antoine pour réaliser vos miracles dès maintenant. Cette prière vous mettra sur le chemin des bénédictions. Écoutez-la jusqu'à la fin pour recevoir avec un cœur ouvert les miracles de Saint Antoine. J'ai affronté tant de difficultés et d'obstacles dans ma vie et je sens que je ne peux pas continuer sans ton intervention miraculeuse. Cette introduction sert de préparation spirituelle pour se connecter avec la puissante intercession de Saint Antoine en cherchant son aide céleste avec foi et dévotion. En l'invoquant, nous reconnaissons sa sainteté et son rôle d'intercesseur auprès de Dieu, capable de nous assister dans les besoins les plus divers et de nous accorder des miracles instantanément. Que la foi en Saint Antoine, basée sur ses œuvres et miracles, nous inspire à faire confiance à la providence divine et à chercher son intercession avec des cœurs ouverts et pleins d'espoir. En nous tournant vers Saint Antoine en prière, que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies, recevant les miracles dont nous avons tant besoin de manière rapide et efficace. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette prière avec d'autres personnes. Participez à cette prière avec un cœur réceptif et ouvert pour éliminer le mal qui vous entoure, vous et votre famille. De plus, écrivez dans les commentaires la phrase suivante: Saint Antoine, réalise un miracle aujourd'hui. Que souhaitez-vous de Saint Antoine? Quel miracle souhaitez-vous réaliser aujourd'hui? Demandez avec insistance et un cœur ouvert pour que Saint Antoine réalise votre miracle aujourd'hui. Avec son manteau et votre foi, il bénira votre chemin et réalisera des miracles instantanément par le biais de cette prière. Commençons la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O San Antonio, amigo de los necesitado y protector de los afligido, vengo a ti en oración, pidiendo tu intercesión ante el trono de Dios. Que tu poderosa oración abra las puertas del cielo y permita que las bendiciones divinas desciendan sobre mí. Que yo sienta la amorosa presencia de Dios en mi vida y que mi supplicación atendida por tu intercesión. Tu, que fuiste un grand predicador y maestro de la palabra de Dios, illumina mi mente y mi corazón con tu sabiduría. Ayúdame a comprender los designios divinos y a aceptar con serenidad la voluntad de Dios. Que yo pueda vivir conforme a la enseñanza de Cristo y que mi vida sea un testimonio de la fe y el amor de Dios. Señor Jesús, tu que escogiste a San Antonio como tu fiel seguidor y le concediste el don de realizar milagros en tu nombre, te pido, por la intercesión de este amado santo, que escuche mi oración y atienda mi petición. Sé que los planes de Dios son perfectos y que Él sabe lo que es mejor para mí, pero con humildad y confianza, me atrevo a pedir este milagro imposible, creyendo que, à travers de tu infinita misericordia y por la intercesión de San Antonio, mi petición sera concedida. San Antonio, mi amado protector, te agradezco de antemano por tu intercesión y por todas las gracias que ya he recibido a través de ella. Prometo difundir tu devoción y testimoniar a otro tu bondad y poder. O glorioso San Antonio, Thaumaturgo de Padua, intercede por mí y por todos los que buscan tu ayuda. Que podamos sentir tu constante presencia en nuestra vida, especialmente en momentos de dificultad y necesidad. Que tu ejemplo de vida, tu fe inquebrantable y tu amor por Dios y por el prójimo son una fuente de inspiración para todos nosotros. San Antonio, modelo de virtu y santidad, ruega al Padre Celestial por este milagro imposible que tanto necesito. A través de tu intercesión, que yo pueda testimoniar la grandeza del amor y la misericordia de Dios, y que mi vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo.
San Antonio, illumina mi camino y muestram la dirección correcta. Disipa las tinieblas que rodean mi alma y llena mi corazón de esperanza y serenidad. Enséñame a tener paciencia y a confiar en los planes de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dame la fuerza para perseverar en la oración y en la fe, incluso cuando todo parece perdido. Bendicem y guardam constantemente, guiando mi paso y fortaleciendo mi fe, para que yo pueda vivir en conformidad con la voluntad de Dios y alcanzar la felicidad eterna en el cielo. Tu, que fuiste un notable predicador y maestro de la palabra divina, illumina mi mente y mi corazón con tu sabiduría. Ayúdame a entender los planes divinos y a aceptar con serenidad la voluntad de Dios. Que yo viva conforme a la enseñanza de Cristo y que mi vida sea un verdadero testimonio de la fe y el amor de Dios. Fiel siervo y amigo de Dios, que a través de tu intercesión realizaste tanto milagros, hoy vengo a ti con un corazón lleno de esperanza y fe, suplicando tu ayuda y divina intercesión. Tu es conocido como el santo de los milagros y confío plenamente en tu poder y bondad para ayudarme en los momentos más difíciles y desesperantes. San Antonio, tu que eres un grand predicador y un ejemplo de amor y caridad, escucha mi súplica en este momento de aflicción. Vengo a ti, amado santo, con un corazón humilde y contrito, suplicando que interceda por mí en nuestro Señor Jesucristo. Tu conoces las profundidades de mi corazón, mi ansiedad y preocupación. Con toda mi fe y devoción, te imploro que me conceda los milagros que aún no he recibido, pero que tanto necesito. Necesito urgentemente tu ayuda para superar los desafíos que enfrento. Sé que para Dios nada es imposible y que, por tu intercesión, Él puede realizar lo imposible en mi vida. San Antonio, protector de los afligidos y necesitados, te suplico que venga en mi auxilio en este momento. Necesito tu luz y guía para encontrar el camino correcto. Necesito tu fuerza y courage para enfrentar las adversidades y necesito tu amor y protección para sentir la paz y seguridad que tanto deseo. Concédeme, por favor, los milagros que fervorosamente y urgentemente suplico. San Antonio, te pido que mire con compasión mi necesidad financiera, ayudándome a encontrar solución para los desafíos que enfrento. Concédeme la prosperidad y la abundancia necesaria para vivir con dignidad. Sé que tu eres capaz de abrir puertas donde parecen no existir camino y transformar situación imposible en verdadera bendición. Confío plenamente en tu poderosa intercesión y en tu infinita bondad. Querido Santo, también te pido que cuide de mi relación personal. Ayúdame a encontrar armonía y paz en mi interacción, alejando de mí a todo aquello que me desone mal. Envíame amigo verdadero y leal. Concédeme la gracia de perdonar y ser perdonado, de amar y ser amado, y de vivir en comunión y fraternidad con todo a mi alrededor. San Antonio, sé que siempre está atento a nuestra necesidad y que nunca abandona a aquello que te buscan con fe y devoción. Por ello tanto, vengo a ti con confianza, creyendo que escucha mi oración y que está intercediendo por mí junto al Padre Celestial. Por favor, concédeme los milagros que tanto necesito y que aún no he recibido y que sucedan inmediatamente, para la gloria de Dios y para mi bien. Te agradezco, San Antonio, por tu intercesión y por todos los milagros que ya has realizado en mi vida y en la vida de tanto otro. Prometo que, al recibir las gracias que pido,
testimoniare tu pode i bonda para que mas persona pudam conocer y confiar en tu divina intercession. Que siempre siga tu ejemplo de fe, amor y caridad y que mi vida si un reflejo de tu dedicación a Dios y al prójimo. San Antonio, amigo de los pobres y necesitados, intercede por mí en Dios para que yo pueda recibir los milagros que tanto necesito y que aún no he recibido. Confio en tu intercession y en tu bondad y creo que, a través de tu ayuda, veré la poderosa mano de Dios actuando en mi vida, transformando lo imposible en posible y concediendo las gracias que pido con tanto fervor y urgencia. Te agradezco de antemano por escuchar mi súplica y por interceder por mí. Que tu bendición descienda sobre mí y transforme mi situation, trayendo la gracia divina que tanto necesito. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y a través de tu poderosa intercession, San Antonio, confio plenamente en tu ayuda. San Antonio, tu que eres conocido por tu devoción a la Sagrada Eucaristia y por tu profundo amor por el Niño Jesús, te suplico que lève mi súplica al trono de Dios. Intercede junto a la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre Celestial, y a todos los ángeles y santos, para que mi petición sea escuchada y atendida. Señor Jesús, a través de la intercesión de San Antonio, te pido que escuche mi oración y me conceda la gracia que tanto necesito. Que yo pueda testimoniar en mi vida tu poder y tu misericordia, y que mi fe si fortalecida cada día. San Antonio, tu que eres el defensor de los oprimidos y el protector de los afligidos, no me abandonne en este momento de necesidad. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, elevo mi oración y confianza a ti, San Antonio, santo de los milagros. Recurriendo a ti con confianza, buscando tu abrazo protector y tu afecto amoroso. San Antonio, santo de los milagros, confio plenamente en ti y busco tu cariño protector a través de esta oración. Tu eres el santo que ilumina nuestro camino con luz divina. Te suplico que vigile y garda a aquello que ahora escuchan esta oración, o santo protector. Tu eres el santo que apoya, el santo que guía nuestro paso con amor. Te imploro que esté presente en su vida, intercediendo en el trono divino, fortaleciendo la fe y la esperanza de todo, para que se sientan apoyado y protegido, confiando en la misericordia de Dios. Que tu radiancia illumine su camino. San Antonio, santo de los milagros, te pido que encienda en él la llama del amor, de la benevolencia y de la caridad. C'est la luz guía que dirige su paso para que permanezcan en los lugares designados por Dios, irradiando serenidad donde quiera que vayan. Que son embajador de Dios, levando bondad pura a este mundo. San Antonio, ejerce tu poder sobre esta situación. Al concluir esta oración, derrama tu bendición sobre esta persona para que pueda alcanzar el milagro tan esperado que busca con tu cariño maternal. Sé que ya está realizando maravilla en su vida. Divino San Antonio, concede este milagro a ella, bendice todas las esferas de su existencia, puis tu pose el poder y la virtud para hacerlo. Depositamos nuestra confianza en ti, interven en su vida y transformala en triunfo, librándola de toda aflicción y angustia. Concédele el milagro tan deseado y, desde ya, expresamos nuestra gratitud con alegría y aprecio. Expreso mi profunda gratitud por todas las bendiciones que están siendo derramadas en este momento.
Reconosco tu sublime perfection y ancio por las gracia que emanant de ti para materializar son mi vida y permanece para siempre. Que fortalezca mi fe para que la sensonanza de tu divino hijo illuminant mi camino y, a través de mi buna acción, pueda esparcir el reino de Cristo crucificado en este mundo. Que tu protection maternelle me guíe hacia la patria celestial y que mi devoción como hijo de Dios si recompensada. Au San Antonio de los Milagros, te imploro que ejerza tu poder en la situation que enfrento y, con fe y amor, réalise el milagro que tanto deseo. Mi gratitud por tu asistencia es inmensa, tu creo que puedo alcanzar grand logro a través de mi fe en ti. Concédeme, querido Santo, la gracia que tanto deseo y cura la herida que levo. Renueva mi fe, illumina mi camino como el sol illumina la tierra cada amanecer. Me comprometo a honrar tu nombre con gratitud y alegría, compartiendo mi confianza en tu generosidad y misericordia con todos los necesitados. A partir de este momento, permitem florecer en todas las áreas de la vida, encontrando felicidad y realización y haciendo merecedor de tu atención especial. San Antonio de los Milagros, confiando en tu misericordia y poder, entrego mi necesidad en tu mano amorosa, confiando en tu intercesión. Au San Antonio, en mi momento de debilidad e incertidumbre, recurro a ti en busca de consuelo y guía. Tu, que eres conocido por tu compasión e intervención milagrosa, humildemente te pido tu intercesión en este momento de necesidad. Ayúdame a navegar por los desafíos que se presentan ante mí, concediéndome la fuerza para enfrentarlo con valor y determinación. Al estar frente a ti, querido Santo, desnudo mi miedo y ansiedad, confiando en que escuchará mi súplica y vendrá en mi ayuda. Illumina mi camino con luz divina para que pueda discernir el curso correcto de acción y caminar confiado hacia la realización de mi aspiración. Oh glorioso San Antonio, Santo de los Milagros y de los Desesperados, vengo a ti en este momento de grande necesidad y desesperación. Tu, que fuiste bendecido con el don divino de interceder por nosotros, que conoces nuestra aflicción y lucha, escucha mi sincera súplica. Clamo a ti, amado Santo, con un corazón lleno de fe y esperanza, pidiendo tu intercesión para que milagro urgente inmediato se realicen en mi vida. San Antonio, patrón de las cosas perdidas y de los afligidos, sé que eres poderoso ante Dios y que tus oraciones son rápidamente atendidas. Por ello tanto, vengo ante ti con humildad y confianza, pidiendo que interceda por mí, que estoy en necesidad de un milagro que aún no he recibido. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père notre, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je suis sûre que cette prière vous sera très utile. Partagez-la afin que d'autres puissent en bénéficier également. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à visiter notre chaîne et à explorer d'autres vidéos similaires. Veuillez liker la vidéo, car cela indique à YouTube que vous appréciez ce type de contenu, ce qui nous aide à produire davantage de prières comme celle-ci. De plus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié immédiatement lorsque nous publions de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser vos propres prières et requêtes dans les commentaires de la vidéo.
Voici 2 autres vidéos inspirantes pour bénir votre vie.